Bienvenidos, estimados estudiantes, al primer caso práctico de indicadores Lean. Como ya es bien sabido por ustedes, vamos a estar tratando como primer nivel los indicadores Lean orientados al rubro de productividad. Y qué mejor manera de comenzar que con el Overall Equipment o el OE, Eficiencia General de los Equipos, un indicador Lean por excelencia. De hecho, cuando nosotros analizamos un BSM, vemos que es uno de los indicadores que más se toma en consideración por estación de trabajo. ¿Qué tanto estoy aprovechando mis equipos bajo ese principio de indicador integral? ¿Ok? Entonces, vamos a ver nuestro caso práctico del día de hoy. En este caso es en un proceso manufacturero y es una empresa dedicada a la fabricación de autoparte que cuenta con 4 estaciones de trabajo. La primera estación es inyección de plástico, ensamblado, empaquetado y paletizado. En esta empresa se está iniciando proyectos Lean, pues el objetivo de la empresa es tener a Toyota como su principal cliente. Es por ello que acuden a usted como ingeniero de planta para iniciar con el proceso de estimación de la eficiencia general de los equipos. Nota, la empresa trabaja 5 días a la semana, 3 turnos de 8 horas cada uno. ¿Ok? Entonces vamos a imaginar este contexto. Una empresa de autopartes que cuenta con área de inyección, puede ser de plástico, puede ser de faros, de todo lo que sea las autopartes y quieren tener como principal cliente a Toyota. Imagínense, un preámbulo excelente. Entonces, acuden a nosotros como ingenieros de plantas para dar solución a esto y poder ser competitivos a través de mostrar la eficiencia general de nuestros equipos. Entonces, vamos a ver cuáles son los cálculos previos pertinentes para realizar este ejercicio, ¿ok? Entonces, lo primero que se debe de tener en cuenta para iniciar con un proyecto de esto es tener ordenado y bien segmentados nuestros datos operativos. El primer dato, que es el tiempo disponible, es decir, el tiempo que yo dispongo para mi operación, es la relación del producto entre los 20 días del mes que trabajo por las 24 horas. Pero ¿cómo las 24 horas? Si trabajo 3 turnos de 8 horas, evidentemente son 24 horas al día. Y eso es una constante para cada estación de trabajo. Fíjense que en el área de inyección, desde el área de inyección hasta el área de paletizado, cuentan con los mismos 408 horas, 480 horas al mes. ¿Ok? Entonces, algo súper importante también en esta segmentación son los suplementos estándares. Esos suplementos que son pérdidas de disponibilidad, que no puedo hacer nada, que están bien instaurados, bien sea por política, contratación colectiva o Organización Internacional del Trabajo. En esta sección podemos ver que tenemos una charla de seguridad de 5 minutos que es vital para las operaciones, un primer descanso por política de la empresa de 10 minutos, un segundo descanso de 5 minutos y la hora de almuerzo es de 30 minutos. Estos suplementos nunca van a cambiar, es decir, que yo mi planning de producción lo tengo que hacer en función de esta pérdida de tiempo disponible, ¿ok? Y fíjense que es una constante para todos, ¿ok? Entonces, aclarado este punto, ahora sí voy con los suplementos variables de producción. Mala operación, eso se obtiene a través de muestreos en planta. Hay una mala operación en la máquina de inyección, se trancó uno de los puntos de inyección, hubo una ruptura en cuanto al molde, una mala operación que para este estudio fue de 10 minutos, ¿ok? Y cambios de materia prima, si voy a cambiar de color, si voy a cambiar de especificación, ese setup es de 35 minutos, ¿ok? Y los suplementos de mantenimiento son 20 minutos dedicados al mantenimiento preventivo y 35 minutos para esta estación de trabajo dedicada al mantenimiento correctivo. Como nos podemos dar cuenta, los suplementos variables de producción y de mantenimiento sí cambian por estación de trabajo. Fíjense que en el área de ensamblado, para los colaboradores nos costó 50 minutos durante el estudio y una mala operación 25 minutos. Y en mantenimiento preventivo 20, 35 de correctivo, una falla de servicios industriales, ya sea aire, agua, aceite, de 15 minutos, una espera de repuesto de 7 minutos. Fíjense que esto sí es variable por cada una de las estaciones de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como tercer punto? Una vez que ya conozco el requerimiento de mi cliente, ya tengo ordenado y bien segmentados mis datos, yo voy a hacer una estimación de las variables operativas, los tiempos y capacidades de producción, ¿ok? Entonces, hago una sumatoria de los suplementos estándares que estoy teniendo. Fíjense que utilizo la función de Excel redondear más, pero básicamente lo que estoy haciendo es una transformación de cuánto impacta mis suplementos estándares por cada estación de trabajo, estos 5 minutos, 10 minutos, 5 y 30, que no puedo hacer nada con ellos, cuánto impacta en eso en horas al mes, ¿ok? Entonces, a través de
los factores de conversión, nos da que los suplementos estándares de esta planta representan 17 horas al mes de las 480 que tengo disponibles. Los suplementos variables de producción para esta estación de trabajo de inyección este mes de estudio fueron de 15, mientras que los suplementos de mantenimiento fueron 19 horas al mes, lo que nos da un tiempo total de desperdicio, sumando los tres, de 51 horas al mes, lo que me deja un tiempo productivo de 429 horas al mes, ¿ok? Entonces, fíjense lo sencillo que suele ser esto. Establezco mis suplementos estándar, hago la sumatoria de los tiempos de producción, de las variables de producción que me generan pérdida de disponibilidad y los suplementos de mantenimiento. Y tengo esta columna que es el tiempo total de desperdicio, es decir, donde no estoy agregando valor, tengo que cuantificarlo para poder establecer cuál es mi tiempo operativo, porque yo no estoy haciendo uso de las 480 horas al mes en la inyección, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tengo que tener en cuenta que para este mes de estudio no son 480 horas al mes, sino que son 429. ¿Ok? De igual manera, nos pareció súper interesante y de alto valor agregado representar una gráfica del tiempo de aprovechamiento. Fíjense que aquí en el tiempo total, es decir, de lo que yo dispongo, tengo 480 horas al mes, pero del tiempo disponible, del que puedo disponer para planificar, para cambiar, hacer programación de cambios de molde, dispongo solo de 463. ¿Por qué 463? Porque estándar, no puedo hacer nada con él, tengo 17 horas de pérdidas de desperdicio. Fíjense que lo pongo en un color amarillo tenue porque son suplementos estándares, no puedo hacer nada con ellos, ya que vienen enmarcados nuestra contratación colectiva, los 5 minutos de seguridad. Y ahora bien, a través de estos 463 horas que me quedan disponibles para coordinar cambios de molde, para coordinar mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos. Fíjense que al final del camino me quedan 429, pues tengo 51 horas perdidas en desperdicios generales, ya sea generados por los 17 horas de suplementos estándares y el restante de los suplementos variables, tanto en producción como en mantenimiento. Entonces, esto para una empresa tan grande como Toyota es una herramienta súper práctica y visual para ver que en el tiempo de inyección dispongo de 429 horas. Y aquí yo puedo hacer cálculos de inferencia en cuanto a capacidad productiva de planta, capacidad productiva de esa área. Es decir, ya aquí puedo empezar a enarbolar todo lo que es el overall equipment. Fíjense que es distinto en cada una de las estaciones de trabajo. En el ensamblado tengo solo 412, es decir, que tengo 68 horas durante todo el mes de desperdicio, tomando en cuenta las estándares y las variables. Fíjense que en el área de empaquetado es un comportamiento totalmente igual al área de inyección y finalmente tenemos un comportamiento bastante equilibrado en el área de paletizado con 436 horas productivas. Entonces, súper práctico esta forma de ver las gráficas, de ver cómo estoy aprovechando mi tiempo y por supuesto algo que he aprendido a lo largo de la experiencia es que el cerebro es muy visual. Aquí yo entiendo que todo está bien, aquí este amarillo tenue me dice que medianamente y este rojo sí es un indicador de que algo no está bien, que tengo que ver cómo optimizo esas 51 horas al mes, ver si tengo menos incidencias en correctivo, ver qué está pasando con las paradas de suplemento en producción porque hay malas operaciones, quizás tenga que aplicar otra herramienta Lean como el PocaYoc a prueba de errores. Va a depender del primer bosquejo que haga a nivel cuantitativo con la eficiencia general de los equipos. Algo que quiero enfatizar muchísimo es esto que está acá. Durante experiencias en asesorías, clases, siempre nos damos cuenta que el error principal del OE es no tener bien claro cómo se calcula la capacidad productiva de una máquina, de una estación de trabajo o incluso de un grupo de trabajo versus la capacidad de producción real. Y es aquí donde se comete el error, porque si yo pongo para calcular la capacidad productiva el tiempo disponible, es decir, los 463 horas, solamente tomando en consideración las 17 horas variables, estándares, voy a desvirtuar el resultado porque tengo un tiempo productivo de 463 horas por la capacidad estándar de la máquina, me va a dar un número súper alto, teniendo en cuenta que
si lo hago con el tiempo productivo, que son 429, que es realmente el que dispongo para producir, sí voy a tener un resultado real. La capacidad estándar de la máquina, vale la pena resaltar que se encuentra en un dato o de PLC o de placa. Algo muy sencillo y por eso trajimos un ejemplo sencillo. Las máquinas de inyección en el PLC dice que tiene 4 cavidades en molde y el tiempo de ciclo es 23 ciclos por cada minuto, es decir, 26 veces inyecta, corta el molde, 26 veces hace el ciclo completo, ¿ok? En un minuto. Esa es la capacidad estándar. La capacidad real es ese dato que yo voy a planta y lo tomo, ¿ok? El manual me dice que son 26 ciclos por minuto en este molde, yo voy a ver si eso es verdad, porque en la vida real puede ser que una cavidad esté tapada y ya la capacidad productiva no es la misma, o por motivos de algún cambio o adaptación al proceso, tengo que bajar el tiempo de ciclo para que le dé más tiempo al material de fundirse, porque cambié de proveedor, no lo sé. Entonces, esa capacidad de producción real es la que se toma en un muestreo en planta. Capacidad productiva es la que se toma en consideración a través de un dato de placa, dato de manual o dato de PLC, y capacidad de producción real es la que tomamos en directo de la planta, ¿ok? Entonces, ya aquí, por ejemplo, podemos empezar a trabajar con los datos que realmente van a aportar valor al Overall Equipment Equipment. Seguimos trabajando bajo el esquema, estación de trabajo, capacidad de producción estándar, capacidad productiva, que es lo que acabamos de hablar. Vamos a señalarla acá con un color verde para hacer uso de un ejemplo más directo. Y la capacidad de producción real la vamos a poner en un color azul y vamos a explicar cada detalle de este punto. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense el esquema de trabajar. Voy a trabajar por estación de trabajo y la capacidad estándar en unidades por hora es de 650 en el área de inyección. ¿Ok? Entonces, en esa área de inyección, al multiplicarlo por mi tiempo productivo, que es de 429 horas, tengo que 650 unidades por mi tiempo productivo, me da un total de 278.850 unidades ese mes, versus, fíjense, capacidad de PLC de la placa y capacidad de producción real es de 600, es decir, tengo en la vida real 50 unidades menos, lo que por supuesto trae un impacto totalmente directo a lo que es la producción real. Fíjense que la producción teórica o la capacidad productiva es de 278.850 versus 257.400, o sea que hay una diferencia marcada, ¿ok? Y de igual manera pasa con el departamento de ensamblado, el departamento de empaquetado y paletizado. Tiene una capacidad teórica de producción de 3.600 unidades hora y tengo en la vida real 3.450. En el empaquetado tengo 3.000, en la vida real tengo 2.967. Entonces sí cambia y es importante tener ese lapso de diferencia, porque si lo hago todo en función de esto, voy a desvirtuar el apartado del OE. Este dato de producción real es con el que voy a estar trabajando, ¿ok? Entonces, fíjense que en cada uno de las estaciones de trabajo, en inyección, en ensamblado, tengo unidades defectuosas que no cumplen especificaciones de calidad. Para esta oportunidad tengo 600 en el departamento de inyección, 25.000 en el departamento de ensamblado, 12.500 en empaquetado y 7.500 en el área de paletizado, ¿ok? Entonces ya aquí yo tengo todos los inputs para empezar a trabajar con el OE, tengo mi capacidad de producción, tengo los tiempos disponibles y los tiempos productivos, y también tengo las unidades que salieron en correcto funcionamiento, y también tengo las unidades defectuosas. Ya por esto y por la definición que vimos en el apartado práctico, sabemos que el OE es un indicador, es un indicador integral que toma en consideración la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, ¿ok? Entonces, disponibilidad es la relación que existe entre el tiempo productivo, es decir, para el departamento de inyección o elaboración, se puede encontrar cualquiera de los dos nombres, es de un 89.38%. El rendimiento, que es la relación entre
en la capacidad real de producción que estoy teniendo versus la capacidad estándar representa un 92.31% y la calidad un 99.77%, porque solo tengo 600 unidades que se encontraron fuera de especificación de calidad, lo que el producto de estos tres indicadores parciales me da un OE del 82.31%. En el departamento de ensamblado, tengo un 85% en cuanto a disponibilidad, un 95% de rendimiento y un 98% de calidad, lo que me da un OE del 80.81%. Empaquetado, 89 en disponibilidad, 98,90 en rendimiento y calidad 90.18, lo que me da un OE del 79%. ¿Ok? Finalmente, en paletizado tengo 90 de disponibilidad, 99 en rendimiento, 93 en calidad y me da un 84.05%. ¿Cómo yo defino si esto está bien o está mal? Fíjense que aquí encontramos una relación bastante interesante que nos muestra cada uno de los indicadores en base a un estándar convencional y un estándar mundial. Fíjense que el OE clase mundial dice que tenemos que tener una disponibilidad del 90%, un rendimiento del 90% y una calidad un indicador de calidad del 99.9%. Es decir, que tiene que ser bastante, bastante elemental, ¿ok? La calidad tiene que ser todo en este tipo de proceso de clases mundial, lo que me genera un OE de clase mundial del 85%. Cuando ustedes vean este tipo de indicadores en una empresa, significa que están en un estándar mundial. Fíjense que una planta estándar cuenta con una disponibilidad del 60%, un rendimiento del 75% y una calidad que no se negocia mucho del 98%. Pero fíjense la diferencia de un 85%, que es el estándar mundial, a un 44%, que es el valor más estándar, ¿ok? Entonces, aquí súper interesante lo que se puede sacar, ¿ok? Porque en función de estos resultados que nosotros hemos representado de la siguiente manera, fíjense que tenemos un OE del 84% en el área de inyección, del 82,23% en el área de ensamblado, empaquetado, un OE del 80.36% y finalmente paletizado tenemos un OE del 87%. ¿Ok? Esto está bien. Para eso nosotros quisimos dar otro valor agregado en cuanto a una matriz de comparación entre los indicadores de clase mundial versus el indicador estándar, ¿ok? Entonces para eso utilizamos la función sí y hacemos uso de nuestra tabla que acabamos de ver. Dice que un OE de clase mundial disponibilidad tiene que ser mayor o igual al 90%. Entonces utilizamos la función sí. Si el valor obtenido en disponibilidad para el departamento de inyección es mayor o igual al 90%, es un indicador de clase mundial. Si no, lo mandamos a comparar con el estándar. ¿Ok? Entonces, aquí automáticamente la función sí me dice que hay que comparar con el estándar. ¿Por qué esta labor de comparar con el estándar? Porque es un segundo filtro. Fíjense que aquí tengo indicadores de clase mundial, todos los rendimientos, porque me dice que tienen que ser mayor a o igual al 90% y nuestros indicadores de rendimiento son mayores al 90% en todas las estaciones de trabajo. Incluso en paletizado, en disponibilidad, también es un indicador clase mundial, pero tengo varios ítems que me mandan a comparar con el estándar, ¿ok? No estoy en clase mundial, pero vamos a verificar el segundo filtro. Fíjense que ahora este indicador es mayor que el estándar porque me dice que una planta convencional, la disponibilidad tiene que ser mayor o igual al 75%, entonces nuestro indicador es mayor que el clase mundial, que el estándar. Entonces, en estas tres oportunidades, nosotros tenemos indicadores mayores al estándar. De igual manera, en calidad, tenemos mayor que el estándar. Pero fíjense lo interesante, en este segundo filtro nos damos cuenta que cuando no es mayor que el estándar, inmediatamente hay que aplicar medidas correctivas. Entonces, sectorizamos de alguna manera más sencilla dónde aplicar nuestra medida correctiva en este proceso de autoparte. ¿Por qué? Porque me manda a aplicar en calidad, en el departamento de empaquetado y paletizado me mandan a aplicar medidas correctivas.
Fíjense que si bien el OE versus el estándar es mayor que el estándar mundial, sé que estoy teniendo una carencia en estos dos indicadores, en el de calidad de empaquetado y paletizado. Entonces se nos reduce bastante con la aplicación de este segundo filtro el campo de acción. Normalmente en una empresa de esta envergadura tendríamos que ir tanteando por qué departamento empezar, todo esto. Imagínense que hacemos solamente este primer filtro. Entonces tengo que irme al departamento de inyección en disponibilidad, tengo que irme al departamento de ensamblado y empaquetado en disponibilidad, ensamblado, empaquetado y paletizado, calidad. Es decir, que voy a tener muchas aristas y no voy a poder encontrar dónde empezar. Es por eso la aplicación de este segundo filtro nos permite irnos directo a donde se están generando la mayor cantidad de problemas, que en este caso es en el área de calidad, en empaquetado y paletizado. ¿Ok? Entonces, finalmente podemos tener como conclusión, podemos decir que el resultado obtenido de este ensayo es parecido a un 80-20 y tiene bastante sentido estadístico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es un 80-20? Porque este 20% de las causas que tenemos aquí, que representan calidad, nos está generando el 80% del incumplimiento versus estándar mundial y estándar convencional. Entonces, fíjense que mandamos a algunas recomendaciones: aplicar una política de calidad, aplicar una hoja de verificación y representación de sectorizar cuál es el producto que más está frecuentando en alguna inconformidad de calidad, y todo por el estilo, ¿ok? Entonces sentimos que es una gran manera de iniciar la parte práctica, porque no es un OE convencional, ¿ok? No es un OE convencional, sino que nos da la oportunidad, ese abanico de filtros, para poder sectorizar dónde se están generando la mayor cantidad de problemas y, por supuesto, atacarlo de manera más sensata. ¿Ok? Entonces, no me queda más nada que agradecer su tiempo y darle una vez más la bienvenida a este poderoso curso de indicadores Lean. Nos vemos en el desarrollo de la próxima clase.